Grabando. Entonces, bueno, estamos aquí con el compañero Ramón Briceño, deportista de... Bueno, por favor, preséntate tú, haznos una pequeña presentación. Acá es No, donde se edita esa partecita. nunca Bueno, viste- buenos días. Buenos días, mi nombre es Ramón Briceño. Soy deportista paralímpico de tenis de mesa, administrador de empresas como profesión. Actualmente me desempeño como director de la Fundación para el Artista con y Sin Discapacidad, ASNAT, y represento a los deportistas del sector paralímpico del programa de rendimiento deportivo del IDRD. Entonces, nada, no sé qué más quieran saber de este humilde servidor. Vale, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a empezar con las preguntas como tal. Entonces, bueno, nos gustaría saber cómo comenzaste en el deporte. Bueno, contándoles un poco de Ramón Briceño, hace 7 años soy usuario de silla de ruedas por algo que no se sabe. Un día me acosté y al siguiente día cuando me desperté, las piernas se me empezaron a dormir, no hubo accidente, no hubo golpe, no hubo trauma, no hubo tiro, no hubo nada. Cada vez que me preguntan que qué me pasó, pues digo que soy el elegido porque un día caminaba y al siguiente día ya como que rodaba por la vida. En mi proceso difícil de adquirir una discapacidad y entrar a este mundo de la discapacidad, en mi proceso de rehabilitación conozco a muchas personas que pues me manifestaban la intención del por qué no participar en algún deporte. Honestamente empecé con natación, no fue lo mío, me decían el Alcacete Briseño, creo que ahí conocí a Rafael Esteban que parecía, mejor dicho, él sí nadaba, yo no, nada de nada. Él nadaba y yo nada de nada. Eh, en ese proceso me recomendaron un deporte, pues digamos como que ya cuando me di cuenta que iba a ser mucho más complicado, obviamente por mi contextura, la edad, todo, eh, siento que iba a ser mucho más complejo el tema de la natación, entonces me dijeron que había billar paralímpico, pero en ese momento como que pues yo dije, bueno, no es que sea vago, pero pues tenemos un diamante en bruto, me gustaba mucho cuando caminaba el billar y lo practicaba no a nivel profesional, pero sí lo hacía muy bien, pero no había entrenador en ese momento. Me dijeron, ¿por qué no va y prueba tenis de mesa? Entonces, pues como que mi primera limitación en ese momento era el cómo voy a hacer para correr para un lado y para el otro en una mesa, si no puedo caminar. Entonces, fui por pura curiosidad, llegué al deporte, puedo decirlo que por pura curiosidad, pero en ese momento, digamos, como que me apasioné. También siento que el deporte es como el primer acceso que tiene una persona en condición de discapacidad para incluirse ante la sociedad. Entonces también lo vi desde toda la vida he sido, digamos que me ha gustado el deporte desde muy pequeño, he tenido relación con el deporte, practicaba de todos los deportes, eso mejor dicho, lo que no hacía, me lo inventaba. Y cuando llego al deporte del tenis de mesa, me apasioné tanto que ya empecé fue como a verlo como un proyecto de vida y hoy siento que como proyecto de vida desde lo personal y profesional me ha ayudado muchísimo y pues a borrar todos esos imaginarios que uno tiene en la cabeza de la discapacidad y el no poder hacerlo. Vale, Ramón, muchas gracias. O sea que llevas 7 años en silla de ruedas. Sí. ¿Y cuánto llevas como tal practicando el deporte de alto rendimiento? Bueno, yo soy deportista ya llevo 5 años y medio. O sea, recién salí, me incluí de una vez al deporte y pues ya llevo 5 años y medio practicando tenis de mesa. Ok, compañero Ramón, ahí gracias por la introducción que nos das en tu carrera deportiva. Entonces, me contabas que fue un proceso, ¿sí? Empezaste en natación, ahí nos conocimos, no te da muy bien y luego ya por casualidad llegaste a atletismo, a tenis de Tenis de mesa. mesa. Exacto. Y bueno, ahora desde tu carrera como deportista, ¿te hubiese gustado practicar otro deporte? ¿Otro que te llame la atención o que te sientas fascinación?
Bueno, yo creo que cuando uno inicia en una carrera deportiva y pues cuando me decían que habían muchos deportes y empecé a entender que habían más de 20 disciplinas deportivas a las cuales uno podía acceder, pues uno tiene que ser coherente, consecuente y elocuente con lo que uno tiene y con sus habilidades. Obviamente, si ustedes me lo preguntan, yo nunca había practicado tenis de mesa, o sea, yo jugaba ping-pong hace muchos años, pero cuando iba por allá a un paseo y estaba con mis amigos y ya, pero de ahí a conocer la técnica y todo esto, no lo tenía, digamos, en mi cabeza. Sí conocí deporte paralímpico, lo que te decía, el billar me llamaba la atención y entonces uno empieza ya, es como, bueno, ¿qué quisiera? Baloncesto, entonces me decían, Ramón, usted es grande, entonces eso le va a funcionar, usted, el manejo de la silla, pero la lesión era muy alta, entonces como que no. Y pues los deportes de contacto así que uno diga, no me llamaban, digamos, como que mucho la atención. Eh, el atletismo, en algún momento el hand cycle me decían, ¿por qué no practica? Alcancé a hacer, digamos, como esos pinitos de ir, probar, pero pues en ese momento era un poco más robusto, por no decir gordito, entonces pues cuando tú vas rodando, la barriga no me dejaba pedalear de una manera mucho más eficiente. Entonces como que dije, no, tampoco. Eh, en todos los deportes había tiro paralímpico, me llamaba y me llama de aún mucho la atención el poder practicarlo, de pronto porque pues yo presté servicio militar y cuando lo hice en el tema del polígono me iba muy bien, entonces yo decía, por ahí puede ser. Pero siendo honesto, Esteban y Mari, un poco del ejercicio de ir uno mirando los deportes también es cómo voy a obtener mi resultado. Yo no es que no haya querido seguir siguiendo en la natación, sino que en natación yo tenía que ganarle a 80 competidores, o sea, es un margen muy amplio a la hora de uno buscar un resultado. Cuando uno empieza a mirar, entonces en tenis de campo hay más personas y en el tenis de mesa me dijeron, usted como referente en su categoría, porque pues no lo conocía muy bien, usted le tiene que ganar máximo a 5 o a 6. Entonces tú dices, si yo tengo que ganarle a 80 para lograr un resultado, pues mejor me voy por un deporte sin que este se vuelva más fácil, porque el tenis de mesa no es tan sencillo de solo pasar la bolita, sino que era también como esa proyección, esa meta de, bueno, si yo le tengo que ganar a 5, me voy a esforzar mucho, le voy a meter mucho la ficha, me voy a apasionar por este deporte y lo voy a conseguir muy fácil a tener que doblar esfuerzos y hacer mucho. Ahora, pues yo tengo 39 años, en su momento cuando empecé tenía 33 años y para un deportista que es, pues digamos, en su peso, en su talla, en su, pues mucho más ágil, iba a ser más complicado y más por tiempos y marcas. Entonces, si yo me recorría la piscina, que me acuerdo tanto que pasaba Rafael, eso mejor dicho, era el delfín Rafael pasaba y la recorría puede ser en 30 segundos, yo me demoraba como minuto y medio. Entonces, un segundo en un deporte como tiempo y marca iba a ser más complicado. Sí conocí muchos, vi muchos, pero también digamos como que mi meta y la opción era irme por algo y definirme. O sea, siempre he sido muy consecuente en que si yo pico en uno, en dos, en tres, en cuatro y hago de todo y al final no hago nada, pues ya es muy complicado. Y cuando tú te vuelves un referente y un registro en una competencia o en una categoría, pues finalmente ya cambiarme hoy de deporte demanda empezar otra vez y son ciclos muy largos, son, digamos, yo empecé en mis Juegos Paranacionales, el primero llevaba un año. Y pues aunque no logré mucho, pues logré una medalla de bronce empezando. En mis primeros Juegos con un año, pues el otro ciclo ya volví, o sea, me volví multimedallista de oro. Entonces yo creo que esto ha sido como el camino. En el deporte paralímpico siento que por la condición, la lesión, el tipo de condición que uno adquiere y también por el deporte, son ciclos muy largos. Entonces, empezar un ciclo y luego pasarme a otro son perder 4 años. Y uno para llegar a tener un logro, seguramente pueden ser 2 o 3 ciclos para poder afianzar y tener esa experiencia que uno quiere.
Perfecto, compañero. Muchas gracias ahí por la información que nos das. Sí, es como importante. Empezar un deporte es bastante complejo, es un ciclo que demora bastante. Puede que en nuestro deporte la edad no influya o ciertos factores, pero otros influyen mucho más. La condición, la clasificación, bueno, etcétera. Entonces, haciendo un poco más de énfasis en tu deporte ya de tenis de mesa, ¿cómo fue tu proceso para llegar al alto rendimiento? Desde que empezaste hasta ya que empezaste a ver resultados. Bueno, yo cuando empecé en el tenis de mesa, lo que les decía fue pura curiosidad. Yo creo que eso también va en cada persona. O sea, si yo soy apasionado y soy muy competitivo, lo que les decía, el deporte viene de toda mi vida y he sido muy competitivo. O sea, desde lo personal, desde lo profesional, siempre he sido muy competitivo. Entonces, yo creo que la luz en mi deporte fue, yo mi primer torneo o sea, lo jugué llevando un mes de entrenamiento. Y recuerdo tanto porque eso fue en Paipa en el 2014 y cuando yo llego a ese torneo, pues temblaba del miedo, no sabía las reglas. De hecho, el primer servicio, cuando yo iba a servir, estaba temblando y se me cayó el ping-pong. O sea, casi no puedo servir, era de los nervios que me producía ya estar en una competencia. Entonces yo creo que esa primera competencia a muy corta, digamos, tiempo de llevar en la práctica deportiva, pues creo que fue el que me abrió la luz de decir, venga, en ese torneo no gané ni un partido, aprendí fue las reglas, nada, o sea, no hice ni un set. O sea, los puntos que yo hacía era porque los otros se equivocaban, más no porque yo los hiciera. En eso ya me puse una meta y dije, pues en 6 meses vuelvo a competir, que fue para Cúcuta, y yo dije, pues me voy, o sea, fue como ese mal genio conmigo mismo de decir, oiga, es que usted vio, y pues yo jugaba con unos peladitos, o sea, que hasta ahora estaban empezando y ni aún así les ganaba, y yo dije, no, si me voy a meter en este cuento de deporte, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Entonces me dediqué y me entregué, por eso digo que me apasioné tanto con el deporte que yo dije, mi próxima competencia tengo que hacerme una medalla, de lo que sea. Obviamente siempre estás pensando en, yo voy a conseguir la medalla de oro y yo le gano a todo el mundo y todo, pero cuando tú llegas y se encuentra uno con muchos factores que implica desde lo deportivo, desde lo psicológico, desde lo técnico, o sea, todas esas cosas empiezan a influir en que uno se vuelva un buen deportista o siga siempre haciendo lo mismo. En este segundo torneo ya me gané mi primera medalla de bronce en equipos, entonces ya iba mucho más con una técnica, aunque no entendía muchas cosas, porque uno cree que son 6 meses y ya me volví campeón. Ya después de eso, como que ya cogí mi primera medalla y dije, de ahí no paro. Tuve la oportunidad y creo que pues para mi proceso tuve la oportunidad de ir a Argentina a un torneo internacional llevando 8 meses de entrenamiento. Cuando yo llego a un torneo internacional, eh, yo creo que ahí se abrió el espectro deportivo. Yo creo que yo dije, yo ya no quiero llegar a ganarle a los de Colombia, sino que mi misión y mi visión es ganarle a todos los competidores a nivel internacional, porque el nivel es mucho más difícil, es mucho más complejo. Entonces yo dije, yo vuelvo a Colombia a entrenarme y a ganarle a los de nivel internacional. Obviamente, pues iba a ser más complicado porque no les ganaba ni a los de acá en Colombia, pero eso fue, digamos, como la visión que tuve a la hora de competir. Entonces, cuando ya regreso, voy a mis primeros Juegos Paranacionales. Yo siento que ahí también marca un hito de Ramón el antes y el después, porque participar en unos Juegos Paranacionales para un deportista paralímpico en Colombia es llegar a la cúspide, o sea, los Juegos Paranacionales es como los Juegos Paralímpicos, pero en Colombia, ¿sí? Entonces es el alto rendimiento. Y ya cuando veo que esto viene acompañado de muchos beneficios, y digo beneficios desde lo económico, desde el apoyo nutricional, médico, fisioterapeuta, bueno, todo esto que el programa de rendimiento de Bogotá le ofrece a uno, pues empiezo a darme cuenta que el deporte no solamente lo veo como una actividad física, sino como un proyecto de vida y como un negocio. O sea, si yo puedo ir a hacer deporte y si por hacer deporte me pagan a mí,
pues es el mejor negocio, porque pues finalmente voy a hacer algo que me apasiona y que voy a tener una recompensa desde lo económico y desde todo lo que me aporta. Ya después de eso empieza un ciclo mucho más dedicado, más fuerte. Ya venía pues con no tanta experiencia, llevaba un año entrenando, pero sí con unas metas y unos objetivos muy claros. Entonces empieza a intervenirme un equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, fisioterapia, medicina, mi técnico, o sea, ya empiezo a ver otro tema y me vuelvo Selección Colombia eso fue en el 2017 que viajé a Costa Rica a unos Juegos para Panamericanos. Entonces ahí ya como que se abre más el espectro y yo digo, ya soy Selección Colombia. Entonces ya empieza tu mente a cambiar ese chip de que solamente voy a ver qué pasa, sino que al contrario me vuelvo un deportista de alto rendimiento con unos logros y con unos objetivos muy claros a la hora de participar a nivel nacional, nivel internacional y saber que hacer un ciclo era llegar a hacer una medalla de oro. O sea, si venía con una de bronce, lo mínimo era conseguir una de plata o una de oro en ese ciclo, porque uno dice, uy, no, 4 años, imagínense si yo quiero ir a unos Juegos Paralímpicos, pues seguramente me va a tardar 2, 3 ciclos para poder conseguirlo. Entonces también empieza a jugar un tema de la edad en el deporte. Pero pues yo creo que ahí fue donde marcó como que el camino de cómo conseguir estos logros y cómo volverme un deportista de alto rendimiento. Yo creo que eso ya también es como de la actitud de que yo me sienta un deportista de alto rendimiento, lejos de los resultados, porque a veces se gana, a veces se pierde, pero sí lo tengo claro que es el camino por el cual definitivamente quiero seguir. Gracias, Ramón. Interesante todo este proceso que has venido realizando y que es como de constante disciplina, ¿no? Que es lo que requiere el deporte. Entonces, a partir de eso nos gustaría saber cuál es tu clasificación funcional en el tenis de mesa y pues con relación a tu discapacidad, ¿cuál es tu discapacidad? Ok. Bueno, eso tiene también su historia. Todo tiene una historia. Lástima que el tiempo en televisión es tan corto, pero No, tranquilo, es- dale. esta historia es bien graciosa porque a mí me clasifican, o sea, mi clasificación funcional, les voy a contar un poco de mi diagnóstico, no lo anoten, lo voy a decir despacio para que lo tengan en la grabación. Yo salgo con un diagnóstico clínico que es una malformación arteriovenosa de tipo angioma cavernoso medular trombosado a nivel T7. Amén. Ahí todo el mundo se persigna. Entonces yo prefiero que decir que soy el elegido porque ni el diagnóstico da. Eso aún está en estudio. Yo salgo con ese diagnóstico y ni siquiera me dicen si es o no es porque no se sabe cuál fue la causa, cuál fue el motivo de lo que sucedió. Y con ese diagnóstico empieza el tema funcional. Mi lesión está a nivel T7. Yo hasta hace muy poco empiezo a conocer que hay unas clasificaciones internacionales y médicas que ya se tienen establecidas, pero pues yo en ese momento no lo conocía. Yo me clasifico en mi primer torneo que les contaba del primer mes, me clasifican en categoría T3. A ver, les cuento un poco. En la clasificación de tenis de mesa, se clasifica de T1 a T5 a usuarios de silla de ruedas, siendo T1 la menos funcional o la que tiene más complicaciones, cuadraplegias, ¿sí? O afectaciones a nivel cervical, que es donde afectan la movilidad de los miembros superiores. Ese es T1 y T2. T3 ya empieza a tener más un tema de estabilidad. Son lesiones que están de manera torácica, ¿sí? Donde ya hay una afectación en el control de tronco y en la movilidad y en la funcionalidad. La categoría T4 ya empiezan a verse en lesiones, la T4 y la T5 en torácicas bajas o en lumbares, ¿sí? Esas son como las clasificaciones que se tienen en el tenis de mesa. Eh, Mi primera clasificación, bueno, y las clasificaciones de T6 a T10 son clasificaciones que son para personas caminantes, pero lo mismo, siendo T6 la menos funcional y T10 las más funcionales. Y T11 se clasifican los deportistas que tienen una discapacidad cognitiva
y la T5 es la clasificación para toda la comunidad sorda. Ahí de paso les boto ahí el dato por si no lo sabían. Entonces en mi clasificación, obviamente yo decía, no, yo soy una clasificación T3 porque pues yo no tengo tanto control de tronco, la movilidad, yo tengo que estar sostenido para poder agacharme, pues tengo que sostenerme o si no, pues me voy a ir de cabeza. La primera clasificación fue Paipa, fue T3. Luego en Cúcuta vino una clasificadora internacional y ahí me volvieron a clasificar T3. Luego, hasta ahí ya sabíamos que Ramón tenía clasificación T3 y cuál iba a ser su categoría deportiva. Cuando viajo a Argentina, pues, y esto lo cuento porque pues eso no se lo dicen a uno de entrada, y es, Ramón, cuando usted vaya a viajar, pues llévese toda la documentación y váyase preparado para una clasificación internacional. Adicional a eso, cuando a ti te clasifican nacionalmente, todo lo que sea nacional se queda nacional. Cuando tú sales a una clasificación internacional, esa es la que te va a valer de por vida. Entonces, cuando yo llego a esa clasificación, yo uso unas órtesis en tobillo y pie, es más por la postura para que no haya pie caído, ¿sí? Entonces esa órtesis lo que me protege es la postura del pie. Yo llego, nadie me dijo, venga, quítesela porque todo el mundo va a creer que usted camina o algo. Bueno, finalmente yo llegué a Argentina y me clasificó una mexicana y una argentina, una médica argentina. Y lo primero que me preguntaron era, bueno, ¿cuál es su diagnóstico? Yo me llevé una historia clínica básica, o sea, con lo que ahí dice mi historia clínica, qué es lo que tengo y mi proceso de rehabilitación, y no fue más. Yo no llevé ni imágenes, yo no llevé mis resonancias, yo no llevé todos los estudios previos que me habían hecho, yo no llevé nada de eso porque no lo vi y nadie me lo dijo. Entonces, cuando llego allá a la clasificación, pues resulta que esa clasificación T3 me suben a clasificación T4 a menos de 3 meses de ir a unos Juegos Paranacionales. Entonces, yo ya me había, me había entrenado para ganar o para participar en una categoría y en Argentina me clasificaron T4. Luego me subieron. Yo lo único que logré con esa clasificación, porque yo les decía, no, es que mire mi lesión, y ellos decían, no, es que la lesión para que haya una lesión completa, tiene que la médula o la columna vertebral haberse desplazado. Le dije, sí, pero es que yo no sufrí ni accidente, yo no tuve nada, lo mío fue como súbito y no se sabe qué es. Pues para ellos fue transparente, obviamente yo no llevaba cómo soportarlo. Entonces lo único que conseguí ahí fue que me subieran, pero lo bueno fue que yo le pedí el favor a la doctora que me dejara una observación que pues yo me iba a reclasificar para que en otro torneo yo pudiera hacer pues la tarea. Entonces ellos me colocaron en la hoja de clasificación, igual yo jugué en la clasificación T4 y pues si no gané acá en un mes, mucho menos a nivel internacional llevando 7 meses. Entonces tampoco es que haya sido, mejor dicho, la gran presentación. Y pues eso afecta, y quiero contarles un poco que eso afecta de manera psicológica. O sea, a la hora de que usted va con una clasificación y se la cambian porque usted cree que lo clasificaron a nivel nacional. Y cuando yo llegué allá, yo me acuerdo mucho porque yo llevaba las 2 clasificaciones. Le dije, espéreme, pero es que a mí me clasificaron en Colombia T3 2 veces. Y me dijo, sí, quedan T4. Entonces creo que eso los ofendió más. Digo, sí, quedan T4 porque pues sus clasificaciones o esas clasificaciones no sirven para nada acá. Usted va a quedar clasificado y esa va a ser su clasificación en todos los deportes. Pero yo decía, bueno, a nivel internacional juego T4, pero llego a Colombia y juego T3. No, es con la clasificación internacional, es con la que usted va a jugar, digamos, su vida deportiva. Entonces, así que T4 vine, participé, obviamente en T4 habían unos deportistas con mucha más experiencia, pero pues lograr medalla de bronce, eso pues de alguna manera funcionó. Para ese torneo de Costa Rica en el Panamericano, yo lo que hice fue pagar, uno paga una reclasificación a esos torneos. Entonces se dieron la opción, 50 euros, me acuerdo tanto que en ese momento tocaba pagar la reclasificación. Yo lo que hice fue, durante todo el tiempo, pues pensando más en mi alto rendimiento y
en el no bajarme para jugar en una posición mucho más cómoda, sino en que me clasificaran bien. Porque en esa clasificación de Argentina, cuando las doctoras me miraron y cuando me hicieron la valoración, pues por las ortesis ellas decían, venga, pero usted camina de noche. Le dije, pues Amalaya, yo caminarla de noche. Le dije, no, yo las utilizo es únicamente por la postura del pie. No creyeron, dijeron que no, que esa lesión no estaba, que no estaba soportada, que yo no. Entonces yo lo que hice fue, llegando a Colombia, pues empecé a trabajar muy fuerte en el tema de cómo íbamos a hacer para volver a clasificarnos o reclasificarnos. Entonces lo que hice fue estudios previos, fisiatría, estuve muy juicioso con neurología y empecé a, digamos, como a llenar mi historia clínica de todo lo que iba a argumentar en una reclasificación. Se dio la oportunidad como Selección Colombia en Costa Rica y allá sí tuve una clasificación diferente porque allá no eran 2, sino eran 4 clasificadores. Entonces había un deportólogo, 2 médicos y un fisio, yo no sé qué técnico que había ahí. Entonces me clasificaron un americano, un argentino, no, un español, un brasilero y un japonés. Entonces ya era diferente. Obviamente esas clasificaciones normalmente tardan entre 30 o 40 minutos. La mía duró como hora y media porque ellos entraban. Yo ese día sí me llevé, mejor dicho, en el avión casi me toca pagar una maleta de equipaje con todo lo que llevaba de los soportes porque yo dije, no me la vuelven a hacer. Y a mi entrenador, yo lo que le dije es, a mí no me importa que me dejen categoría T4, no interesa, pero que me clasifiquen bien, que vean todos mis estudios y que efectivamente me clasifiquen bien. Obviamente él quería que yo pues bajara de categoría porque va a ser mucho más funcional a la hora del deporte. Eh, Entré cuatro clasificadores, les conté mi historia. Obviamente, cuando uno dice, no, yo tengo una malformación arteriovenosa de tipo angio carnoso medular trombosado y el T7, ya dicen, uy, este man está jodido. O sea, este man ya entró mal. Pero ya con los soportes médicos y todo eso, me acuerdo tanto que en esa clasificación me grabaron, o sea, había un técnico ahí grabándome los movimientos, me subieron a una camilla, luego me hacían todos los test y toda la valoración de temas de hasta dónde era que yo sentía y bueno, todo ese ejercicio. Me decían salga un momento, pasaban 10 minutos y luego me decían vuelva otra vez a entrar y entonces ahí ya volvían otra vez y me ponían en una mesa y tenía que pegar y entonces yo pegaba y pues claro, uno se hace como el pendejo de ay no, es que yo estoy bien jodido. Entonces mi entrenador me miraba y me abría los ojos y entonces el español me acuerdo tanto que me decía pero pegue como pega usted normalmente, no venga acá porque eso es importante en las clasificaciones. Cuando uno va a clasificarse y uno simula o se hace el que es menos funcional para favorecer la categoría o la clasificación, eso puede, digamos, si ellos se dan cuenta y si es evidente, lo que hacen es que ellos sancionan por eso y ya uno lo sacan del sistema deportivo. Entonces, digamos como que yo le decía a mi entrenador, pues lo que tenga que pasar empecé a pegar, empecé a hacer todos mis ejercicios y movimientos común y corriente como los venía haciendo. Luego me decían salga y luego me llamaban otra vez y me decían venga otra vez, vuelve otra vez a la camilla, vuelven a hacer. Pidieron a otros en ese tiempo. Me acuerdo que había un curso de clasificadores, que eso parecía yo un ratoncito de laboratorio, porque llamaron a otros clasificadores a que miraran y que como que les dieran una recomendación. Así pasé, me dijeron, usted va a jugar este torneo, lo va a jugar en T4, porque no me bajaron la clasificación. Me dijeron, usted va a jugar en T4 y al final nosotros le damos la clasificación. Entonces yo dije, bueno, pues finalmente yo ya iba preparado al T4, entonces dije, listo. Tampoco gané, en este tampoco gané. Era un proceso de reclasificación, miremos el objetivo. Entonces tampoco ganó, pero ya era otro torneo sumado a mi experiencia y unos panamericanos ya veía uno deportistas efectivamente a otro nivel. Eh, Me acuerdo tanto que ya cuando terminó la primera fase, digamos, de jugar los equipos, yo pensé que me iban a decir de una vez si clasificaba y me tocó jugar todo el torneo. Ya terminando el torneo, ellos ya me decían cuál era mi clasificación funcional. Me acuerdo tanto que el español
se sentó con mi entrenador, con el entrenador nacional, y pues para entregarle la clasificación. Entonces, cuando uno lo clasifican o lo reclasifican, si yo pago los 50 euros y yo quedo en la clasificación que ellos, digamos, que traía y no hay reclasificación, esos 50 euros los deja uno allá. Pero si por el contrario a uno lo reclasifican y lo bajan de categoría, efectivamente le devuelven su plática. Entonces yo me acuerdo que pues ahí cuando estaban entregando, entonces Ramón Briseño, yo ay Dios mío, pero vi mi billetico de 50 euros allá, entonces yo dije, uy, ámala ya me devuelvan esa plática. Y me acuerdo que él dijo, miren, con usted algo pasó en la clasificación, tuvimos que esperar hasta esta mañana, eso fue a las 3 de la tarde en Costa Rica, dijo, hasta las 11 de la mañana usted era categoría 4, pero nos tocó revisar videos, nos tocó revisar toda la historia clínica, nos tocó hacerle, mejor dicho, de todo otra vez, y consideramos que usted está en el límite de T3 y T4, o sea, está en lo más alto del T3, casi aproximado al T4. Y afortunadamente me reclasificaron y yo soy categoría T3. Pues cuento toda esta historia porque pues ese es el tema de las clasificaciones y lo que puede pasar también en las reclasificaciones. Si hoy quisieran de pronto algunos de los deportistas demandar o decir que yo soy una categoría más alta o que yo ya gané mucha funcionalidad y todo el cuento, ellos son los que tendrían que pagar para que a mí me reclasifiquen en algún torneo. Y pues seguramente nadie va ahorita a ponerse en ese tema, y mucho menos, y lo quiero decir así, es porque en esa clasificación me clasificaron, digamos, como 3 de esos clasificadores son los top 3 de las clasificaciones a nivel mundo. Entonces, yo no creo que hoy vayan a dudar de la clasificación de un médico como el español, que pues es una eminencia en la clasificación del tenis de mesa a nivel mundial. Entonces, digamos como que esos son argumentos que uno tiene también a la hora de defender su reclasificación. Y a partir de ahí, ya para esa categoría ya me volví clase 3 y ya ahorita participé en clase 3. Hice 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Entonces ya como que el tema ya ha ido subiendo. Entonces esa es la historia de la clasificación. Creo que se va a acabar el tiempo. Quedan 2 minutos y medio. Salimos y volvemos a entrar para que... Sí, señor, ¿Sí? muchas gracias ahí por estar pendiente de tiempo. Me robaste las palabras. Entonces, ya te envío nuevamente el link. Compañero, muchas gracias por tu ¿Otro atención. link o este mismo? Pues yo creo que otro, porque creo que al cerrarlo toca reiniciarlo. ¿O es el mismo? No, no importa. ¿Sí? ¿Se puede el mismo? Sí, es el Pues es mismo. que no... Dale, Si es el mismo, bueno, voy a conectarme al mismo y a ver qué pasa. listo. Espérame entonces Listo. ahí.